Uno de los temas clave dentro de lo que es la ética tiene que ver la conciencia. Para poder comprender qué es la conciencia, nosotros vamos a recurrir al quid nominis de dicha palabra, es decir, a la etimología, y luego vamos a recurrir al quid rei, es decir, a la definición de lo que nosotros entendemos por conciencia. El quid nominis de la palabra conciencia nos indica que la misma procede del griego syneidesis, que significa con conocimiento, ya que en la primer parte de la palabra griega sin es con y eidesis es conocimiento. Pero también la etimología, el quid nominis de la palabra conciencia, nos indica que proviene del latín conscientia, que a su vez significa conocimiento compartido, ¿sí? Pero también puede significar conocimiento global y completo. Y por última instancia puede significar autoconocimiento global de un ser humano, su existencia, su pensamiento, sus actos y la relación de estos con la moral. Teniendo en cuenta esto que acabamos de señalar, ahora nosotros podemos ir al quid rei de lo que es propiamente conciencia. Y vamos a decir que es la capacidad o la facultad de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento, percepción de la existencia de sí y de el entorno que nos rodea y de la relación de estos con la moral. De esta manera nosotros encontramos una relación entre lo que es la etimología de la palabra conciencia y lo que es propiamente la definición de la palabra conciencia. En última instancia, fundamentalmente la conciencia apunta a ser conscientes del bien y del mal. Tengamos esto presente. ¿Por qué? Porque este término conciencia es un término que nace en la filosofía y que se lo aboca principalmente al ámbito de la ética, ¿sí? Posteriormente, con el advenimiento de las ciencias y entre ellas la llamada ciencia de la psicología, nosotros podemos hacer ahora una distinción. Dentro de la conciencia podemos hablar, por un lado, de una conciencia psicológica y por otro lado, de una conciencia moral. ¿Sí? Si bien son distintas, sin embargo se relacionan una con la otra. La conciencia psicológica es la capacidad de una persona para el autoexamen,
la autorreflexión, la introspección de sí, de las cosas y los hechos que se encuentran fuera del yo. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros planteamos la conciencia moral, vamos a decir que es la capacidad de aprender a distinguir entre el bien y el mal, entre lo moralmente lícito y lo ilícito, entre lo que se debe hacer y no se debe hacer. ¿Sí? Existe una relación entre las dos, a pesar de que las dos se refieren a dos aspectos distintos. La conciencia psicológica, al decir que la capacidad de nosotros, del autoexamen, de la autorreflexión, de la introspección, nos hace reflexionar sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos en nuestra tarea. Pero también nos hace dar cuenta de que somos el autor de lo que hacemos. ¿Sí? En cambio, la conciencia moral, al ser la capacidad de aprender a distinguir entre el bien y el mal, nos hace reflexionar sobre la valoración moral de nuestro acto humano. Eso es fundamental que hay que tener en cuenta. La conciencia moral, por tal motivo, ¿sí?, es la que realiza la valoración moral, es decir, indica si un acto humano es moralmente bueno o malo. Por lo tanto, podemos decir también que esta conciencia moral es el aspecto interno del acto humano. ¿Sí? ¿Estamos? De esa manera tenemos una y la otra. Si ustedes observan en esta, la relación que hay es que acá yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo. Y sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo yo. Y esto me ayuda a valorar moralmente aquello que yo estoy haciendo. ¿Sí? Vamos a ver, retengamos lo que hemos señalado con respecto a la conciencia moral, de la cual vamos a extraer las siguientes conclusiones. La conciencia moral, ¿sí?, al ser la capacidad de aprender a distinguir el bien y el mal moral, ¿sí?, entre lo que es moralmente lícito o ilícito, entre lo que
se debe hacer y no se debe hacer y no se debe hacer, la conciencia, por lo tanto, la conciencia moral, es la guía de nuestro obrar. Y al ser la guía de nuestro obrar, obliga a un comportamiento efectivo e inmediato. ¿Esto qué implica? Implica lo siguiente, que no se puede obrar cuando no hay certidumbre de un acto humano y de su valoración moral. Pero también implica que cuando no hay certidumbre de un acto humano, reflexionar sobre las consecuencias de él y si es necesario pedir consejo. ¿Sí? Pero también implica otro aspecto fundamental, y es que cuando se ha alcanzado la certidumbre del acto humano, obrar con responsabilidad. ¿Sí? Pero también de esta definición de conciencia moral, nosotros vamos a distinguir otro aspecto más, y que son propiamente las funciones de la conciencia moral. Y vamos a ver al respecto las mismas. La conciencia moral en cuanto a capacidad de aprender a distinguir entre el bien y el mal, tiene tres funciones. ¿Sí? La conciencia moral tiene que testificar, ¿sí? Tiene que obligar y tiene que juzgar. Es decir, vamos a decirlo así, la conciencia moral testifica, ¿sí? Testifica. ¿Qué testifica? La responsabilidad del acto humano. Obliga, es decir, prescribe un comportamiento efectivo e inmediato. Juzga, es decir, realiza la valoración, ¿sí?, moral del acto humano en cuanto bueno o malo. ¿Sí? Esto es fundamental que hay que tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta otro aspecto fundamental. La conciencia moral en cuanto a capacidad de aprender a aprender, de distinguir entre el bien y el mal, nos permite plantear dentro de la misma, por un lado, una conciencia moral habitual y una conciencia moral actual, ¿sí? Podemos plantear el estudio de una conciencia moral habitual, ¿sí?, y una conciencia moral actual.
¿Cuál es la distinción y a la vez la relación entre una y otra? ¿Sí? Vamos a ver. La conciencia moral habitual es la capacidad de conocimiento, ¿sí? De conocimiento moral, ¿sí? Es la dimensión cognoscitiva, ¿sí? De los principios morales, ¿sí? De las exigencias, de las virtudes, ¿sí? Y de las normas, ¿sí? En cambio, la conciencia moral actual es un preciso juicio, ¿sí? Sobre la bondad o maldad de un acto concreto que vamos a realizar o que hemos realizado, ¿sí? Es decir, la conciencia moral habitual es la capacidad que nosotros tenemos de poder aprender, ¿sí? De poder aprender los principios morales, de poder aprender lo que significa no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. La conciencia moral actual es la aplicación de aquello que yo he aprendido en un acto concreto o que voy a realizar o que he realizado, ¿sí? Eso es fundamental que hay que tener en cuenta. Por eso se dice que la conciencia moral habitual, la conciencia moral actual, es un acto, ¿sí? Vamos a decirlo así. Es un acto por el cual el conocimiento, ¿sí? Moral de los principios, de las virtudes, ¿sí? De las normas, se personaliza, ¿sí? Se aplica a la propia situación como midiendo la propia conducta, ¿sí? Esto es fundamental que hay que tener en cuenta. Aquello que yo he aprendido, luego lo aplico en un caso concreto, en un acto humano concreto, ¿sí? Lo personalizo en mí cuando aquello que he aprendido lo aplico en un acto que voy a realizar. El estudio de la conciencia moral, en cuanto a conciencia moral actual y conciencia moral habitual, también plantea el estudio de dos aspectos fundamentales, que son, por un lado, el juicio de conciencia y por otro lado, el juicio de elección, ¿sí? El juicio de conciencia es un puro conocimiento del bien y el mal moral, mientras que el juicio de elección es la aplicación del conocimiento al afecto, ¿sí? Por tal motivo, el juicio de conciencia no se equivoca al elegir. Si lo hace el juicio de elección. El juicio de elección se equivoca. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, vamos a decir así, se puede pervertir cuando el deseo
obnubila a la razón. Pongamos como ejemplo el padre que le pregunta al hijo si tiene tareas. Y el hijo responde no. Pero el hijo sabe en su conciencia que sí tiene tareas. ¿Pero por qué dice que no? Porque su deseo, que sería, supongamos, ver video, escuchar música, reunirse con los amigos, ir a jugar al fútbol, hace que su juicio de elección no siga a su juicio de conciencia. Es lo mismo con el tema de la verdad. Debemos decir siempre la verdad, pero no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque el juicio de elección es aquel que se puede equivocar al dejarse pervertir por el deseo. De esa manera, el deseo obnubila a la razón. Este es algo fundamental que hay que tener en cuenta. Otro aspecto dentro de lo que es la conciencia moral lo cumple también la formación de la misma. ¿Por qué? Nosotros partimos fundamentalmente de que la conciencia moral no es innata. Es decir, la capacidad en cuanto de poder aprender a distinguir entre el bien y el mal no es innata, sino que es algo que se tiene que adquirir, es algo que se tiene que formar en el transcurso de la vida. Y esto lo podemos perfectamente deducir a partir de los siguientes aspectos. Todas las convicciones morales son adquiridas, ¿sí?, mediante el conocimiento y la experiencia. ¿Sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta. La conciencia, ¿sí?, se enriquece progresivamente a medida que la persona crece. ¿Por qué? Porque a medida que la persona crece, puede aprender verdades fundamentales que aumentan su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? Y también tengamos en cuenta que la conciencia se robustece. Es decir, a medida que el tiempo pasa, el hombre afianza sus convicciones morales. Aquello que le va a poder hacer distinguir entre el bien y el mal moral. Ahora, vamos a ver que todo esto que planteamos dentro de la formación de la conciencia moral, también vamos a distinguir fundamentalmente las dimensiones de la conciencia moral. En la formación de la conciencia moral, entonces, nos permite a nosotros poder plantear dos dimensiones de la conciencia moral, que son, por un lado, la conciencia autónoma. ¿Sí? Esta conciencia autónoma y por otro lado, la conciencia heterónoma. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver que la primer conciencia que se establece es esta, para luego llegar a esta de aquí. ¿Sí? O en otro caso, podemos plantear
primero, para poder desarrollar y se pueda entender a la perfección, la conciencia heterónoma. Esta conciencia heterónoma es el primer conocimiento, ¿sí? Aquí la persona conoce, asimila y cumple con los principios morales del entorno social, ¿sí? Pero este conocimiento, esta asimilación, este cumplimiento de estos principios morales es fundamentalmente por presión del entorno social en que se encuentra la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta conciencia heterónoma nos tiene que permitir poder llegar a la otra dimensión que es propiamente la conciencia autónoma, ¿sí? Esta conciencia autónoma es el aprender, ¿sí? Donde la persona cumple con las normas o principios morales, no solo porque los ha asimilado, sino porque los ha hecho propio, ¿sí? Es como el caso, por ejemplo, cuando uno de los principios morales que se nos enseñan es decir siempre la verdad. Entonces, yo siempre voy a decir la verdad mientras hay una presión desde afuera para que yo diga la verdad. Pero si yo digo la verdad porque yo considero que es necesario decir la verdad, estoy frente a esta conciencia autónoma. Obviamente que el paso de esta conciencia heterónoma a la conciencia autónoma exige, ¿sí?, un esfuerzo positivo de discernimiento, ¿sí?, de reflexión y de estudio acerca de los principios morales que rigen un acto humano. Pero también va a depender el paso de las disposiciones morales de la persona, es decir, la práctica de las virtudes contra el vicio. Ello es fundamental que hay que tener en cuenta. Obviamente que la formación de la conciencia moral implica que se tiene que dar el paso de esta conciencia a esta otra. Aquí yo pongo en práctica todo lo que he aprendido siempre y cuando estoy presionado por el entorno social. Aquí directamente yo cumplo con aquello que aprendí porque considero que debo hacerlo, porque los hice propios a esos principios morales. Pero esto se da solamente si hay un esfuerzo mío de discernimiento, de reflexión y de estudio. Y también, obviamente, de las disposiciones morales que tengo en mi vida. Es decir, las prácticas de las virtudes y la lucha contra los vicios. Para terminar el estudio de lo que es la conciencia moral, vamos a tener en cuenta también dentro de la conciencia moral las modalidades o tipos de la misma. Y en este sentido vamos a tener en relación al acto, en razón de su conformidad
con el bien de la persona. ¿Sí? Y por último, vamos a tener en cuenta según el tipo de asentimiento. ¿Sí? En relación al acto, nosotros podemos hablar de una conciencia antecedente. Esta conciencia antecedente juzga un acto que se va a realizar, mandándolo, permitiéndolo, aconsejándolo o prohibiéndolo. Pero también dentro de, en relación al acto, encontramos la conciencia consecuente. Esta conciencia lo que hace es aprueba o desaprueba una acción, ¿sí? Una acción ya realizada, produciendo tranquilidad o remordimiento después de la acción. ¿Sí? De la acción. Ahora, en razón de la conformidad con el bien de la persona, vamos a plantear una conciencia verdadera o recta. Esta conciencia verdadera o recta juzga con verdad la moralidad de un acto, ¿sí? Pero también tenemos aquí la conciencia errónea o falsa. Esta conciencia no alcanza la verdad de la calidad moral de un acto, ya que juzga como buena una acción contraria al bien. Por eso se la llama conciencia falsa, ¿sí? Mientras la conciencia verdadera juzga con verdad la calidad moral de un acto, ésta no lo logra alcanzar, ya que juzga como buena una acción que es contrariamente al bien. Es decir, juzga una acción mala como si fuera buena. Según el tipo de asentimiento, nosotros vamos a tener en cuenta acá el grado con seguridad en que se emite el juicio. Y entonces vamos a poder establecer una conciencia cierta. Esta conciencia cierta, ¿sí?, juzga con firmeza si el acto es bueno o malo. También tenemos una conciencia probable, ¿sí? Esta lo que hace, dictamina la moralidad de un acto con probabilidad. Y por último, tenemos a la conciencia dudosa. ¿Sí? Por último, presentamos a la conciencia dudosa. Esta conciencia no permite
emitir un juicio moral sobre la acción. De esta forma hemos desarrollado la conciencia moral.